que llamamos letras hebreas. Y yo lo que he hecho ha sido una síntesis evolutiva para que todo el mundo lo pueda entender. Al final, cuando se hablan de letras hebreas y de misticismo, parece algo como muy lejano, incluso de Kabbalah parece muy lejano, la gente le tiene mucho respeto, unos lo critican, otros... El caso que siempre es algo polémico, por una cosa u otra, y sin embargo, cuando introducimos una cosmovisión, que es la que yo voy a compartir con vosotros, de la realidad, llega mucho mejor, y se entiende mucho mejor, es mucho más amable y es más aceptada, ¿no? Entonces eso es lo que voy a compartir con todos vosotros. Bueno, y vamos a empezar con una imagen que vale más que 1000 palabras. Vamos a hablar de letras hebreas. Todos los que estáis aquí, sois ovejas negras. Ya os lo digo yo, ¿eh? Sois los raros de la familia, los raros del grupo de amigos, habéis cambiado de amigos 30 veces, ya probablemente no tenéis amigos. ¿Por qué? Porque pensáis de una manera y tenéis una visión del mundo que muy pocas personas comparten. Entonces, ¿dónde tenemos la suerte de reunirnos los que somos ovejas negras? En sitios como este, en escuelas como la mía y como otras, en foros donde definitivamente hay una libertad de pensamiento que permite que tú puedas expresar tu visión del mundo tal como la crees y tal como la sientes, ¿no? Todos los eventos que te han sucedido en tu vida, eventos raros, entre comillas raros, muchos a los que se han referido José Ignacio y Ángela, que por cierto eso daría para mí, para otro libro, porque yo de esos he tenido bastantes también, ya hablaremos. Y de hecho fue el comienzo de uno de los comienzos de mi viaje espiritual, fueron los fenómenos paranormales, poltergeist, ¿no? Se dice. Recuerdo que se movían los muebles de la casa de un lado para otro, con libros y todo. Era una cosa espectacular. Pero bueno, eso para otra ponencia. Hay un elemento común en todos los que somos ovejas negras, y es que en un momento dado de la vida ha ocurrido algo que nos ha hecho mirar hacia adentro. Y hemos dicho, ¿cuál es el propósito de nuestra vida? Hemos dicho, estoy perdido, no sé para dónde tirar, ¿no? Y entonces es cuando te has puesto a investigar. Normalmente esto viene cuando te llevas un palo gordo en la vida. En mi caso fue por una enfermedad y luego he tenido algunos otros también, pero porque son varios momentos, no es solo uno. Pero hay un momento que es el determinante en la vida de una persona donde definitivamente gira la mirada, su alma se actualiza y entonces a partir de ahí empieza a emprender un camino que además no tiene retorno. No tiene retorno porque si tuviera retorno sería peor de lo que ya tenía antes. Es decir, cuando tú ves ya no puedes dejar de ver. Y como quieras dejar de ver, te van a dar, con perdón, las hostias mucho más grandes. Entonces tienes que tener, como todos vosotros tenéis, la certeza de que vivimos en una realidad que nos responde a lo que nosotros sentimos y vemos. Eso lo vamos a ver ahora. Las letras hebreas tienen mucho que ver. Entonces, bueno, características de la oveja negra. Nadie me entiende, nadie sabe cómo pienso, veo lo que pasa en el mundo y parece que nadie lo ve nada más que yo, la gente está dormida, pero no es que la gente esté dormida, todos estamos dormidos en un grado u otro, ¿no? Pero hay grados, hay gradientes, ¿no? de despertar y de dormir. En fin. ¿Alguien sabe lo que es un escape room? ¿Sí? ¿Un juego de escape? ¿Os suena este concepto? Bueno, se ha hecho muy popular en España, ahí, en las grandes capitales, supongo que en Málaga también, no sé si Belén me lo puede confirmar. Bueno, yo lo voy a explicar porque es muy relevante y pertinente para poder explicar las letras hebreas. Un escape room es una sala cerrada, es un comercio, es un negocio. El negocio consiste en que tú vas con un grupo de amigos y te ofrecen vivir 3 aventuras y escoges una de las 3 aventuras. Una vez que está escogida la aventura, te meten en una habitación, te cierran por fuera, te cierran con llave y dentro de la habitación te van dejando una serie de pistas para que tú encuentres la llave para poder salir de la habitación. Escape room o juego de escape. Mi mujer Daniela y yo lo hicimos en Sevilla y fue divertidísimo. ¿Qué característica tiene el escape room?
que os aconsejo que lo hagáis, si tenéis oportunidad, en grupo, que además que es mucho más divertido. Tiene una característica en las reglas muy interesante, y es que tú mismo no, el grupo, se supone que hay que buscar la cooperación del grupo para poder buscar la salida, o sea que todo el objetivo es buscar la salida, quedaros con esto, pero se te permite el comodín de la llamada. Se te permiten, me parece que eran 2 llamadas, ¿no? O 3, afuera. Se te permite un comodín de la llamada. ¿A dónde puedes llamar? Al controlador de la escape room. Si tienes cualquier duda, estás atascado, que no sabes por dónde tirar, tú llamas y él te da una pista fundamental. Dice, no, mira, la siguiente pista está en tal sitio. Ayudas. Me parece que son hasta 3. Pero nosotros usamos 2, creo. Es decir, no es fácil. No es fácil. Y tienes un tiempo limitado, 60 minutos. En nuestro caso hicimos una escape room que era de una bomba, porque era en los tiempos de la KGB, de los tiempos de los rusos contra los americanos, fijaros, ¿no? Tampoco nos queda tan lejos, ¿no? Pero en los años 60 y así, y si no salíamos de la habitación explotaba la bomba, o sea, había que salir. Entonces, estuvo muy divertido, muy interesante. Mi cosmovisión de la realidad es muy parecida a un escape room. O sea, para mí vivimos en un escape room. Vivimos en una realidad virtual, vivimos en una simulación, vivimos en un sueño. Incluso en la Torá se dice Yosef Halom Halom, en hebreo repite 2 veces la palabra Halom, que significa sueño. O sea, literalmente te dice, José soñó un sueño. ¿Y para qué me dice que soñó un sueño y no me dice soñó? Yo ya, si me hubiera dicho solamente soñó, ya lo entiendo bien, ¿no? Me dice Halom, Halom, soñó un sueño, la traducción. Pero en realidad lo que te está diciendo es que vivimos en un sueño dentro de sueño. Halom, Halom. Es decir, estoy soñando dentro de otro sueño. Y aquí entra a formar parte lo que yo he denominado los mitos modernos, el mito moderno, que es el cine. Que gracias al cine tenemos referentes como para poder entender la realidad en la que vivimos. Por ejemplo, me refiero a la película Origen, Inception en inglés, protagonizada por Leonardo DiCaprio, en la que se ve claramente cómo la realidad va de un sueño dentro de otro sueño, dentro de otro sueño, dentro de otro sueño. Y la historia es que tienen que ir escapando de un sueño en otro, en otro, en otro. Y no tienen certeza de cuál es el mundo real y cuál es el mundo soñado, porque en realidad las reglas son prácticamente las mismas, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo sabemos que vivimos en un escape room o una realidad virtual? Pues por los indicios. Tenemos indicios en nuestra vida cotidiana, sin estudiar nada, ¿Quién de aquí no ve constantemente en el teléfono 1111, 2222, 2112, 1313, cada vez que miramos el teléfono? ¿Quién no ve matrículas de vehículos con números repetidos o con números que son significativos para esa persona en ese momento? Por eso a mí cuando me preguntan, oye Raúl, veo constantemente el número, no sé, 28, ¿qué significa? Digo, depende del contexto de tu vida. O sea, y no se puede hacer una interpretación amplia de lo que sea cualquier número que tú ves. Tiene que ver contigo. Vamos tarde. Entonces, son fenómenos que hemos tenido todos. Mira, anoche el chico que nos llevaba al centro de Málaga, el taxista, que tuve una conversación con él. Vosotros ibais atrás y no estabais enterando. Pero Ángela sí se enteró. Pero me estaba contando su vida y milagros. Me contó todo de su vida. Yo soy terapeuta. ¿Qué pasó en el... llevo aquí el cartel libre, ¿sabes? Y entonces la gente me empiezan a contar. Y lo di conversación. Y entonces el muchacho me contaba que cuando era muy pequeñito, cuando era joven, con 17 o 18 años, perdió un hermanito que solamente tenía 4 años. No, cuando él tenía 24 años, disculpa, esa era la historia. Cuando él tenía 24 años, perdió un hermano que tenía 4. Y me decía él mismo, dice, y yo no paro de ver el número de 24 por todos sitios. Es decir, ¿qué le está diciendo el operador del escape room, el controlador del videojuego, o sea, los niveles superiores de su propia alma? ¿Qué le está diciendo? Le está diciendo, resuelve 24. Resuelve el pollo congelado emocional que se te ha quedado con el trauma de tu hermano. Por eso cada vez que veáis números repetidos son señales de vuestra propia alma
Ya sabéis que en la Kabbalah sabemos que el alma tiene distintos niveles, para quien no lo sepa. ¿Conocéis los niveles del alma o los explico rápidamente? No, lo explico. Bueno, primero tenemos Nefesh, que es el nivel vegetativo, el nivel de alma que hace que tus funciones parasimpáticas, es decir, hacer la digestión, circular sangre, cosas que no necesitas hacer conscientemente. Ese es Nefesh. Luego está Ruach, que es el nivel de las emociones. Y luego está Neshama, que es el nivel más intelectual y es un nivel que solamente tiene el ser humano y no todos los seres humanos. De hecho, la mayoría de seres humanos tienen muy poquita Neshama. Es decir, es un nivel muy elevado. Nosotros cuando estudiamos Kabbalah y cuando hacemos una autoindagación de la naturaleza de la realidad, sea con Kabbalah o sea con cualquier otra metodología o sistema, estamos queriendo hacer que nuestro recipiente, o sea que nuestra Neshama se amplíe y crezca, ¿no? Y tener, vamos a decirlo así, poder hacer un recipiente más grande para que quepa más Neshama aquí en este mundo y tomar control de la realidad de una manera mucho más poderosa. Entonces, bueno, tenemos muchos indicios en nuestra vida de que la realidad no es como nos han dicho que era. Y esos indicios también tienen forma de sincronicidades. ¿Cuántos de vosotros no habéis pensado en una persona y de pronto el teléfono, pumba, y es esa persona que llama? ¿O cuántos de vosotros de pronto creéis que habéis perdido algo y de pronto, pum, una iluminación que no se sabe de dónde viene y encuentras la cosa? Bueno, ese es tu operador, tus niveles superiores de alma que te están diciendo, mira ahí, mira allí. En fin, en la cosmovisión de la Kabbalah, aunque emplean un lenguaje distinto, por ejemplo Isaac Luria, que bueno, si hubiera vivido en esta era sería, no sé, sería cosmólogo o mecánico o físico cuántico o algo así, porque era una mente súper avanzada. Ya hablaban de alguna manera, o ya distinguían de alguna manera, no con este lenguaje, pero ya distinguían entre materia, energía, inteligencia e información. Y aquí es donde quiero llegar. Es decir, la realidad en distintos niveles, en distintos estratos, se va desde los niveles superiores, más sutiles, hasta los niveles más densos, materializando, cosificando, el lenguaje de videojuegos renderizando. Cuando un programador de videojuegos quiere que algo se renderice, se cosifique en el videojuego, lo llaman renderizar. Y nosotros tenemos la capacidad de renderizar eventos en nuestra realidad aquí. Y esto es uno de los grandes objetivos de la persona que estudia Kabbalah. Llegar a tomar control de los eventos de su vida y que no sea que la vida le lleva y le trae como si fueras una hoja a merced del viento, sino que nosotros agarremos el timón y en nuestra medida, que depende de nuestros méritos y de nuestro crecimiento espiritual, vamos a poder tener cierto nivel de control en unos temas, en otros menos, y a medida que tu alma vaya ascendiendo, pues vas a tener más posibilidad, ¿no? Bueno, el concepto de simulación. Un poco lo que decía, ¿no? Aparte de que vivimos en un videojuego, es que este videojuego tiene una característica, que es interactivo. Es decir, el videojuego responde a tu conciencia. Y eso ya seguro que lo habéis vivido. ¿Cuántos de vosotros habéis vivido algo así? ¿Cuántos de vosotros habéis sentido que lo que tú piensas se genera como realidad? Y especialmente las mujeres, que son muchísimo más receptivas que los hombres. Vamos, no hay más que ver en este tipo de eventos, somos franca minoría los hombres, pero es por eso, porque la mujer es muchísimo más receptiva. Y es la mujer, el alma de la mujer, bueno, incluso cuando se hacen oraciones, en las oraciones en el judaísmo, los hombres tienen que reunirse en un minyan, que son 10 personas, para poder elevar oraciones. La mujer puede hacerlo ella sola. O sea, que imaginad la potencia que tiene el alma de la mujer, ¿no? En fin, esto es una simulación que podemos hackear. Hackear quiere decir que yo puedo introducir elementos conscientes de mi voluntad dentro de esta simulación, dentro de este sueño, dentro de esta realidad. Tomar el control, de alguna manera. Los mitos modernos, el cine que tanto nos enseña, la película Matrix, bueno, ahí te está diciendo un montón de verdades de manera velada,
Yo soy uno de los que se ha visto Matrix como, no sé, 200 veces, me parece material de estudio obligatorio, porque te hace pensar, te hace plantearte escenarios de vida nuevos, te hace pensar cómo es que está construida esta realidad, de qué elementos se compone, la figura, por supuesto, del programador, de cómo tú puedes programar desde adentro, esto es lo más interesante, cómo yo desde adentro puedo tomar control y programar. Esta, The Game, el juego, con Michael Douglas, muy interesante esta película, para quien no la haya visto. No voy a hacer spoiler, pero un poco va del mismo tema, ¿no? Esta, muy poco conocida, pero sin embargo imperdible y material obligatorio de estudio, nivel 13. Esta, lo comentaba ayer con Eduardo durante el almuerzo, esta la tenéis que ver. Bueno, todas las que estoy diciendo las tenéis que ver, para entender dónde estamos. Y esta, que a pesar de que es una película, os confieso que esta es una película que a mí me encanta cuando descubrí el simbolismo, la simbología que había detrás de la película. Porque la película va de un alto militar, un militar de alto rango, que lo meten en una prisión militar, y toda la narrativa de la película te está contando de verdad dónde es que vivimos en esta realidad. Es una metáfora de esta realidad. Y esto cualquiera que vea la película dice, una película de militares, de una prisión, de no sé qué. Y tengo pensado hacer un programa especial con mi amigo Enrique del canal Exponiendo la Verdad, que muchos conocéis, que su especialidad está especializado en analizar películas. Yo he colaborado con él en algunos, porque entre la visión que él tiene y la visión cabalística que yo tengo, logramos de verdad llegar a puntos impresionantes, ¿no? Bueno, esta se llama La Última Fortaleza. Bien, y llegamos al momento de apretar el botón del Big Bang, lo que se llama en la física el Big Bang. El origen. Científicamente, nuestro universo simplemente tiene más sentido cuando lo identificamos con un constructo virtual emergente desde la consciencia. O el lenguaje cabalístico, el mundo físico tiene su origen o emerge de los mundos no físicos. Voy a tratar de ser muy simple en esto. Lo que se ve en el mundo físico, lo que sea que ocurre aquí, está gestado, está primero plantado, gestado en mundos no físicos y manifestado en el mundo físico. El mundo físico de Asia y en los otros 3 mundos que no son físicos. Bien, este señor de aquí se llama James Gates. Este señor es físico teórico que ha encontrado un código de programación muy profundo en las ecuaciones que se usan para describir el cosmos y que describen las supersimetrías. Traducido, las cuerdecitas de bits de información de unos y ceros, lenguaje binario, lenguaje de programación básico, que compone toda la realidad. Este señor ha descubierto ese código en el tejido de la realidad. Y cito las palabras de él. Dice, no solamente es un código de computación, sino una forma especial de código de computación inventado por Shannon, otro científico, en los años 40. Es decir, ¿somos expresiones de un código de computación de una entidad superior? Pregunta abierta. Mi respuesta, por supuesto. No tengo duda. Cabalísticamente podríamos decir, estos son los códigos, los que ha descubierto James Gates, los códigos del mundo de Atzilut, ese mundo al que los cabalistas no se pueden ni referir, del que no se puede ni hablar porque es incognoscible, porque ninguna alma humana ha podido llegar, pero que a través de la matemática avanzada del código descubierto por James Gates ya sí se puede atisbar. En inglés hay un verbo que me gusta mucho que es grasps, que define mucho mejor, es atisbar, casi tocar con la punta de los dedos. Bien, este es otro de mis científicos favoritos, el señor Leonard Susskind, profesor de la Universidad de Nueva York, cuyo trabajo fundamental ha sido en la teoría de cuerdas y supercuerdas y en la mecánica cuántica. Los aportes que ha hecho este señor son absolutamente fundamentales para entender la realidad en la que vivimos y para los estudiantes de Cábala.
Es decir, para mí, un estudiante de Cábala que no estudia física cuántica, o al menos desde un nivel divulgativo, no tiene por qué ser un experto en ciencia, pero sí a nivel divulgativo, preocuparse por investigar, es fundamental, porque se va a dar cuenta de cómo todo cuadra perfectamente. Al igual que intentar estudiar otras ciencias como algunos tipos de matemática. Es fundamental, porque tiene que ver con el código de computación en el cual vivimos, ¿no? Y luego, por último, quiero citar Leonard, es que no lo puedo escribir, Leonard Susskind, S-U-S-S-K-I-N-D. Tiene libros de divulgación y tiene vídeos muy interesantes en YouTube que no os podéis perder. Sí. Y luego este señor es, si los otros dos son genios, este es el genio de los genios. Este señor se llama Gerard de Oort, premio Nobel por la teoría del holograma. Este señor es holandés, escucharlo hablar es una delicia, porque es súper gracioso además, para los que entiendan inglés, porque cuando acude a foros internacionales habla en inglés y tiene un sentido del humor que a mí me encanta. Y este señor es el que ha llevado la teoría del holograma ya a que le concedan un premio Nobel, antes de que los premios Nobel estuvieran denostados. Es decir, antes de que se lo dieran a Bob Dylan, por ejemplo, o a Barack Obama, en fin, cuando los premios Nobel valían, ¿no? Este señor pues se lo dieron cuando los premios Nobel aún valían. Bueno, como estoy en un foro de libertad de expresión, aquí sí puedo decir lo que quiera, ¿no? No, pues ya sabéis que en YouTube me tengo que cortar muchas veces porque si no ya sabemos que viene la tijera, ¿no? Bien. Bueno, cabalísticamente, como diría un cabalista, el código de Atzilut. En resumen, todo está hecho, y ahora ya entramos ya a hablar, todo está hecho de un código de computación que ya los cabalistas conocían, que se llaman las 22 letras hebreas. Esta realidad está generada computacionalmente, computación muy avanzada, nuestra inteligencia no nos da ni siquiera para imaginar, es imposible. La Torá es un solo código, la Torá, no sé si sabéis que cuando se escribe un Sefer Torá, lo escribe una persona de una elevación muy grande, un sofer, y si se equivoca en una sola letra, en una sola grafía, tiene que tirar el pergamino, no sirve para nada. ¿Por qué? ¿Y por qué se respeta tanto? Pues porque es un código. Es decir, la ortodoxia judía, vamos a decir, el empeño que han tenido en la tradición judía de escribir el Sefer Torá letra por letra a mano, no era otro que hacernos llegar un código a la época actual. Eso es un viaje, ellos no lo sabían, ellos lo hacían por dogmatismo, pero en realidad nos estaban facilitando el código que es el manual de instrucciones para decodificar la realidad. ¿Sí? Y todo está hecho, obviamente, de unos componentes que son letras hebreas, ahora vamos a ver qué son esas letras hebreas, que componen toda la realidad en sus diferentes combinaciones, porque ahora veremos también que así como hablamos, generamos la realidad, así como meditamos sobre letras hebreas, generamos la realidad, y así como sentimos, generamos la realidad. Entonces, todo está hecho con 22 elementos computacionales, holográficos y cuánticos. Es decir, si el holograma es una de las leyes fundamentales de esta realidad, las letras hebreas que forman parte de esta realidad también son holográficas, por definición. Y son, además, información inteligente, y esto es algo que me gustaría destacar, este concepto de información inteligente. Cuando yo estoy en consulta o estoy dando clases en el T9, por ejemplo, y aquí estáis algunos alumnos, ¿cuántas veces no ha ocurrido que estamos llegando a un punto en el estudio de un caso de una persona y de pronto se corta el sonido? Esther, se corta la electricidad. Cuando vamos a llegar al punto que resuelve de un programa muy potente, ¿qué ocurre? Se corta. El otro día yo en mi casa se fue la luz, se cortó la emisión. ¿Y eso por qué es? Porque los programas que todos incorporamos en nuestra alma, que también está hecha de letras hebreas, como todo, esos programas tienen distintos niveles de conciencia, y hay programas
La mayoría de ellos son de supervivencia, pero están codificados con el código computacional, como todo lo que existe. Cuando estamos observando, aquí la figura del observador es fundamental, un programa que existe en la vida de una persona que la tiene bloqueada y tú estás mirándolo, llegas al punto, le has visto la lógica, has explicado la lógica, la has bajado a tierra, el programa tiene instinto de supervivencia. Agárrate. El programa es inteligente, la información es inteligente, porque está compuesto de información. O sea, el concepto de información inteligente para mí es fundamental para entender la realidad. Y lo he visto no una vez, no 10, no 100, miles. En todos los años que llevo haciendo consulta, que ya miles de consultas, no sé. Y esto es una de las cosas que más sorprende, porque cuando las personas que estáis en los cursos os dais cuenta que esto sucede, es cuando dices, wow, ¿qué está pasando aquí, no? Entonces yo siempre tengo una costumbre porque eso tiene un objetivo, y es que se te olvide el hilo que tenías de razonamiento. O sea, el programa lo que quiere es que tú pierdas el hilo. Yo ya aprendí que en el momento en el que sucede eso, yo ya estoy entrenado para recordar exactamente lo que dije justo antes, porque es donde no quiere el programa que tú llegues. ¿Me seguís o no? Entonces al final, yo a mis alumnos les explico esto. Cuando pase esto, recordad lo último que dijisteis, porque esto es la clave. Bien, pues todo eso se compone de letras hebreas, que son el lenguaje de computación de la realidad holográfica. Y resulta que James Gates, el primer señor que mostré, ha encontrado ese código binario en el tejido de la realidad, el código de Shannon. Bien, esto nos lleva de cabeza a la Torá. Ahora, la Torá está escrita en hebreo y es considerada por los cabalistas como el manual de instrucciones para el vivir mejor del ser humano, para que el ser humano pueda sobrevivir con éxito en esta realidad, en este entorno virtual que no sé si os habéis dado cuenta, pero es duro. Es durísimo. Y nos parece muy real, obviamente, y nuestra mente hace que lo sea, como en la película Matrix. Cuando Neo se tira del edificio y cae y se pega un porrazo en el suelo y sangra, dice, ¿por qué sangro? Dice, porque tu mente hace que sea real. Es decir, la mente está configurada desde muy pequeñitos, nos programan. Carlos Castañeda decía que los adultos y las personas de autoridad son las que van describiendo la realidad a los niños. Pero claro, la realidad que les van describiendo es una forma de decir, los están programando desde pequeñitos para que perciban esa realidad y no otra. Sin embargo, están naciendo niños que ya ven la realidad de otra manera porque tienen padres que se la describen de otra manera. Ejemplo, un buen amigo mío, también estudioso de la Kabbalah, de aquí de Málaga, que me dice, mira lo que me ha dicho mi hijo, me dice ayer, dice, papá, Raúl Durán está hecho de Raúl y de Durán. Analizad esto, O sea, si la palabra crea, si el lenguaje crea, ¿cómo percibe ese niño de 4 años? Y me dice, y veo que su energía es roja, rosa y por fuera un morado muy bonito. Y me manda el WhatsApp el padre explicándomelo. Ese es el lenguaje de este niño, Y los padres lo fomentan y lo animan y se dan cuenta de que en determinada escuela no va a poder expresarse así y que con quién comparte ese niño eso, ¿no? Bueno, ese niño ya se está reprogramando porque en esa casa se estudia Torá, se estudia Kabbalah, se analiza, se piensa, son librepensadores y tienen muy claro que la libertad del ser humano es elegir cómo te comportas ante determinados eventos, qué emociones escoges tener, si es que puedes no ser reactivo, lo ideal es ser reflexivo, y sobre todo eliges qué dieta mental y qué dieta física también quieres tener en tu vida, ¿no? ¿Qué dieta de amigos? ¿Qué dieta de personas con las que te rodeas, ¿no? Bien, ¿para qué estamos en esta realidad? Bueno, ¿y este juego para qué es? ¿Para qué estoy yo aquí? Porque no veas, tiene tela esto, Bueno, los cabalistas dicen, es la oportunidad para refinar nuestras midot, o sea, nuestras cualidades.
Es la oportunidad para elevar nuestro carácter, para que nuestro carácter sea cada vez más refinado, más elevado, y así de esa manera escalar en el árbol de la vida, que ayer explicaba Eduardo, ese árbol de la vida psicológico, desde los niveles más bajos ir haciendo la ascensión de esa escalera, de ese sulam, en hebreo sulam es escalera, para ejercer ese proceso que se llama autorrealización. Bueno, esto forma parte del libre albedrío. La cosa está en que nadie tiene la necesidad de autorrealizarse, a no ser que los oponentes de este mundo te obliguen a ello. Muy pocas personas tienen el instinto de autorrealizarse de manera así nomás. Muy pocas personas. ¿Por qué? Porque las personas, cuando nos encarnamos en este mundo, estamos metidos en la rueda de ratón, tenemos obligaciones, tenemos facturas que pagar, tenemos presiones, tenemos enfermedades, tenemos la cabeza llena de cosas. Pero cuando llega el momento en el que las fuerzas del mal hacen su función, que es una función maravillosa, aunque sean unos hijos de Satanás, literalmente, pero tienen la función de hacerte despertar. Bien, refinar nuestro carácter. ¿Qué es? Que en este juego dual existe, como digo, una parte que es oponente, representada por lo que se llama mal. Abraham Abulafia decía que el bien es el mal, no, que el mal, ¿cómo era? ¿Cómo decía? El bien es el mal es el bien en el lugar equivocado, decía Abulafia. Exactamente. Porque al final, si subimos un escalón más y ya salimos de la dualidad, la creación es un acto profundamente afirmativo. Creación, es una afirmación. No hay negación en la creación, no sé si me explico. Solo cuando ya bajamos de nivel y estamos en un nivel dual, al ser dual ya sí entendemos que hay polaridad, pero desde el origen es una afirmación absoluta, ¿no? Y entonces, claro, hay personajes que aparecen en nuestro videojuego que son personajes de todo tipo, que vienen a fastidiarnos, vienen a hacernos la puñeta, otros vienen a ayudarnos, otros vienen a ser compañeros nuestros por muchos años, otros vienen a ser compañeros por periodos cortos de tiempo, hay de todo, hay de todo. Y a mí me gusta explicar que todo eso lo hemos firmado en un contratito. Para los de numerología que os interese, el contrato tiene que ver con el arquetipo 14, que tiene que ver con la palabra hebrea yad, que es mano, porque el contrato se firma dándose la mano. En realidad, en la palma de la mano, dicen los cabalistas, flota la neshama. Entonces, cuando tú le das la mano a una persona, le estás dando el alma. Por eso hay que tener cuidado a quien le da la mano. En fin, dentro de este videojuego, ahí estamos. Es decir, que la persona que está dormida tiene que descubrir muchas cosas. Tiene que descubrir, primero, que no cuadran cosas aquí. Tiene que descubrir que ha estado dormida años y aceptarlo. Eso cuesta, porque se tiene que desprender de su personaje. Luego, que nunca decidió nada en su vida conscientemente. Esto es lo más duro. Darse cuenta de que tú no decidiste en tu vida hasta el momento actual nada. Estoy hablando de personas con la conciencia, digamos, no trabajada. Y luego también tiene que aceptar que las decisiones que ha tomado en su vida han sido de un nivel de conocimiento de la realidad, por así decirlo, engañoso, pero que forma parte del propio proceso de ascensión, ¿no? Y quisiera que vierais la cara de muchas personas cuando estamos en la escuela, en el T9 o en Letras Hebreas o en cualquier programa, cuando tienen insights, descubrimientos tremendos, y la cara es que les cambia completamente. O sea, es como que la reprogramación, la actualización se produce de manera inmediata, ¿no? Automática. Entonces, cuando se nos dice que decidimos voluntariamente acerca de temas importantes, pues no es verdad. La mayoría de las personas no deciden nada, creen que deciden y no deciden nada. Se funciona en piloto automático, y eso es lo que se llama el tikkun. Es decir, en Cábala, la palabra tikkun, para explicarlo de una manera muy sencilla, es todo el bagaje que el alma trae de vidas anteriores, que en realidad tampoco son vidas anteriores en la cosmovisión que os acabo de explicar, sino que son paralelas y están sucediendo todas a la vez. Pero desde el punto de vista dual sí podríamos decir son anteriores o posteriores, porque bueno, hay una dualidad, hay un tiempo. Pero si subimos de nivel, todo pasa a la vez. Y todo lo que creemos que es verdad, en realidad no es verdad. Porque también las verdades forman parte de niveles. Es decir, hay una palabra aramea, lo explicaba el otro día en un directo en YouTube, la palabra keshot, que se dice también en las oraciones de Shabbat. Que
que tiene que ver con la verdad evolutiva, no con Emet, que es la verdad absoluta. La verdad evolutiva, ¿qué es? Que cada nivel tiene su verdad. Eso es Keshot, es arameo, del Zohar. Parashat Balak, porción Balak, comentario del Zohar. Pero la verdad Emet es la verdad absoluta. Fijaros que en la ponencia que hizo Pilar, cuando explicó la numerología pitagórica, el cuadro ese, el 9 es el número que lo circunvala todo. ¿Por qué? Porque Emet tiene una gematría de 441 reducido 9. Cualquier número que multipliques por 9 te da 9. ¿Y eso por qué es? Porque es el límite de la dimensión Emet, de la verdad absoluta, ¿no? Por cierto, que de la palabra Keshot viene Quijote. El libro del Quijote es un libro cabalístico. Para quien no lo sepa, hay un trabajo maravilloso de Dominique Aubier, creo que lo conocéis por ahí, que se llama Quijote, profeta o cabalista. Está descatalogado, tenéis que buscarlo en tiendas de segunda mano y así, ¿no? Bien, dentro de este contexto, pues las fuerzas del mal, ¿cuál es su papel en este holograma? Agotarnos, fundirte, tenerte distraído, tenerte absolutamente estupidizado, que lo que estudies no sea relevante, que lo que aprendes sea absolutamente insustancial, que las amistades que tengas y las conversaciones que tengan sean de absolutos subnormales. Con perdón, para las personas deficientes no estoy refiriéndome a eso, me estoy refiriendo al hecho de que se baja muchísimo el nivel. Y esa es la función de las fuerzas del mal. Y bueno, participan en la función de hacernos bajar, ¿no? Bien, vamos a continuar. El borrado de memorias. Tú fijas la introducción que estoy haciendo para hablar de las letras hebreas, ¿eh? Pero es que sin esto no podéis entender lo que significan de verdad las letras hebreas. Al encarnarnos en este mundo, se nos borra la memoria. Tú firmas un contrato, volviendo al tema de los mitos actuales, la película Abre los ojos, de Alejandro Amenábar, ¿la conocéis? Atención a la película Abre los ojos. Os voy a revelar una clave. En la película Abre los ojos, la cláusula del contrato que no se ve, que está borrosa, es la cláusula 14. Solo os digo eso. Es decir, el número 14 cada vez que aparece tiene que ver con el contrato que tenemos en esta realidad. Eso lo sé yo ya por experiencia, por tantas veces que lo he visto, ¿no? Bueno, al encarnarnos en este mundo, la cláusula 14, ¿cuál es? Que te borra la memoria. ¿Por qué? Pues porque forma parte del juego, para que puedas adquirir mérito. Es decir, el sentido de la encarnación para la Kabbalah es lo que se llama el pan de la vergüenza. Es decir, se supone que todas nuestras almas vivían felices y contentas como seres de luz en un lugar llamado el Gan Eden, el Jardín del Edén, donde lo tenían todo y bueno, de pronto solamente recibíamos y entonces lo que se llama el sentimiento de vergüenza, todo esto es un lenguaje místico, claro, porque en ese nivel no existe tal cosa que la vergüenza, ¿no? Pero bueno, para que se entienda. Le piden al Creador, por favor, yo también quiero ser como tú, yo también quiero tener el mérito de poder darte a ti, emularte a ti y dar también a otro. Entonces ahí es donde se produce la ruptura de las vasijas, Shevirat Kelim, etcétera, 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 y la creación de los mundos. Pero en esa encarnación resulta que se nos borra la memoria. En el Talmud hay una historia muy curiosa que dice que cuando uno se encarna en este mundo, el ángel del olvido le golpea debajo de la nariz, por eso tenemos la hendidura debajo de la nariz. Te hace un golpe, ¡poc! Y en el Talmud explica que es por esto, que esta hendidura significa una cosa muy bonita. En realidad es una simbología, porque la nariz simboliza Seirampin, o sea, el mundo astral, y la boca simboliza Malhut, y entonces hay un corte entre los mundos superiores y el mundo físico para que no recuerdes quién eres. Esta sería la descodificación, ¿no?, del cuento. Esto de la memoria es muy interesante porque es precisamente lo que se utiliza también por las fuerzas del mal, que hacen fantásticamente bien su trabajo, son programas muy eficientes, para ralentizar nuestra recuperación de la memoria. Si os dais cuenta, cuando nosotros aprendemos
en mi caso, por ejemplo, Kabbalah o estudio mecánica cuántica o estudio cualquier otra cosa, siempre tengo la sensación de que en realidad estoy recordando algo, de que no es que estoy aprendiendo algo nuevo, sino que en realidad de alguna manera esa información ya estaba en mí, pero se produce un proceso de actualización, de emergencia, no de emergencia de ambulancia, sino de que emerge de dentro de mí algo que ya existía en potencia. Conecto con eso y eso con lo que conecto entonces se actualiza en mí. Y el proceso de elevación espiritual es un proceso continuo de actualización de alma. Como si fuera un software, como si fuera una aplicación del móvil que la actualizas, te envían las notificaciones de actualización, pues así se va actualizando, ¿no? Bien, vamos a avanzar. Por ejemplo, nos vamos hace 2 años, que parece que ya nadie se acuerda. Yo sí me acuerdo. A mí no se me olvidará. Que hace menos de 2 años, pues fuimos encerrados, detenidos ilegalmente, se nos fueron arrebatados los derechos básicos y todo fantástico, y la mayoría de la población, con la aquiescencia de la mayoría de la población de que eso estaba estupendo y maravilloso. Y los poquitos que pensaban de una manera un poco distinta, silenciados, bueno, pues como los grupos siempre de perseguidos, parece que está en la raza del pueblo judío, esto de que el que lo ve claro es mejor que se calle, ¿no? Bueno, nosotros no nos callamos, ni nos van a callar ni nos vamos a callar. ¿Por qué? Porque Hashem, o sea, nuestra propia alma en un nivel muchísimo más elevado, es quien dirige este circo. Y nosotros conectamos con esa alma llamada Hashem, que como explicaba muy bien ayer Eduardo, tiene un nivel holográfico y son mundos que se interconectan. Entonces nuestro proceso de ascensión tiene que ser llegar hasta la conexión, hasta ese mirar a Dios cara a cara, a ver si lo logramos. Bueno, otro trabajo de las fuerzas del mal, para distraernos, el miedo es fundamental. O sea, si no conseguimos que las personas tengan miedo, no hay trabajo que hacer como fuerzas del mal, dimitimos. O sea, es que no. Entonces, para ello hay que hacer guerras, hay que inventarse conflictos. Si no existen los conflictos, nos los inventamos, famosas operaciones de bandera falsa. Si no tengo un agravio contra ti, yo me lo invento y te lo achaco. En fin, basado en la mentira, que es el gran arma, digamos, de las fuerzas del mal, ¿no? Del Nahash, de la serpiente. Es decir, de aquello que nos atañe directamente a nuestro poder reactivo del cuerpo, a nuestro cerebro reptiliano, nunca mejor dicho. Todo planeado. Aquí tenemos una portada de la revista The Economist y que te dicen que es por tu bien, ¿no? Eso es muy importante. O sea, que todo el mundo crea que es por su bien. Miedo a que no haya comida. Si os fijáis, los granitos de la espiga son calaveras. Que vamos a iniciar, la nueva normalidad, que vamos a iniciarlo todo de una manera que va a ser mucho mejor para ti. Yo recuerdo cuando yo trabajaba en el Banco Popular, extinto ya, Banco Popular, me presento un chascarrillo, me presento al director de Recursos Humanos, yo, novato, primer destino, me dice: Raúl, hemos pensado para ti la oficina de la línea de la Concepción. Es ideal para ti, para empezar. Imaginaos, ¿no? ¿Qué me estaba vendiendo la moto? Me estaba diciendo: vete allí que te vas a enterar de lo que vale un peine. Y así fue, ¿no? Bueno, pues es por tu bien, ¿no? Él me estaba diciendo: sí, es por tu bien. Y al final es verdad que es por tu bien, porque es la oportunidad para que te batas el cobre en la arena y veas de lo que estás hecho, y ves qué decisiones tomas, qué decisiones no tomas, etcétera. Bien, el Ferrari amarillo. Bueno, imaginemos un Ferrari yendo a 40 kilómetros por hora por mitad de las olivas del campo. Es un uso del Ferrari magnífico, ¿verdad? Un tipo que se gasta 300.000 euros en un Ferrari y que lo usa para meterse por mitad de las olivas a 40 kilómetros por hora, porque el hombre cultiva olivas y va a ver cómo va creciendo la oliva y tal. Es muy bien, ¿verdad? Bien, ese es el ser humano. El ser humano es un Ferrari que va a 40 kilómetros por hora por mitad del campo. Campo a través. En la actualidad, en la mayoría de los seres humanos.
Y la Cábala enseña que el hombre es el culmen de la creación, algo que, por cierto, se está desde estas nuevas corrientes de reprogramación mental como el transhumanismo se está queriendo denostar. El hombre es el culmen de la creación. Esa es la realidad, pese a quien pese. Aunque nos quieran decir que somos el problema más grande que tiene el mundo y que la naturaleza va antes que nosotros. Eso es completamente falso. Y que los problemas de la naturaleza vienen causados por el hombre. No, perdona. Los problemas de la naturaleza vienen causados por algunos hombres que sabemos quiénes sois. Y cómo os llamáis y dónde vivís. Pero sois responsables todos. Y la personita se siente culpable. ¡Ay, el planeta por mi culpa! Fíjate qué malito. Voy a hacer lo que me dicen, porque es por nuestro bien. Los cabalistas enseñan el mundo está sin terminar. Dios dejó el mundo sin terminar, dejó una esquinita sin terminar. ¿Para qué? Para que tú lo termines. ¿Para que tú termines todo el mundo? Para que tú termines tu mundo. Porque tu mundo es una percepción de tu conciencia. Es decir, el mundo existe porque tú eres consciente de que existe. Así como tú te comportes, así como tú hables, así como tú te cultives, así será tu mundo. No necesariamente cuando tengas una ascensión espiritual tus pruebas van a ser más flojas, digamos, todo lo contrario. Pues yo siempre explico que las pruebas van acorde al nivel de conciencia. A nivel de conciencia alto, pruebas más duras. No os equivoquéis. Ahora, yo soy jugador, vine a jugar. Y espero que vosotros también. Entonces, nos toca completar el mundo de aquello que potencialmente somos y que está fabricado para ser computado, recomputado, reprogramado. Por tanto, el mundo es programable y, por ende, reprogramable. Para los cosmólogos de la teoría del holograma también. Para los físicos cuánticos también. Y en la Kabbalah se enseña eso, que Dios dejó el mundo sin terminar. Nos quedan unos cuantos cachitos, ya vamos estando cerca. Bueno, simplemente una pequeña ilustración antes de pasar a hablar de las letras. Estoy hablando de las letras en realidad todo el tiempo, porque son los códigos de computación, pero quiero tener esta visión mucho más cercana para que sea más asimilable. Arriba la palabra hebrea Adam. Ahora, Adam se traduce como hombre, pero en realidad en la Cábala hay distintos niveles de hombre. Por ejemplo, la palabra Ish es un hombre que está por construir. Todavía no está terminado. Se está construyendo, se pregunta cosas. Ish es como que el nivel supervivencia todavía tiene un peso muy potente. Sin embargo, el nivel Adam es el hombre ya terminado. Por eso los cabalistas enseñan que Adán son las iniciales de toda la historia del pueblo judío. Ahora vamos a ver qué es eso del pueblo judío. Adán, la creación, David y Mashiach. Y con Mashiach se cierra la historia del pueblo judío, se cierra este videojuego que dura 6.000 años. Ni un año más. Porque luego vienen, dicen, 1.000 años de prosperidad. Pero el juego son 6.000 años de este sueño. Y estamos en el 5.000, perdón. Sí, lo explico. Bueno, no sé hasta qué nivel sabéis letras hebreas, pero la última letra de Adán es una mem, pero al estar al final se escribe distinto, pero bueno, es la primera de Mashiach, que es la misma letra, vaya, no es. Bueno. Ahí está toda la historia del pueblo judío. Ahora, ¿qué es ser judío? ¿Alguien me puede decir qué significa ser judío? ¿Ser judío es una religión? Si tú le preguntas a cualquier judío que sepa de verdad lo que es judío, judío no es una religión. Judío es un nivel de conciencia, es una forma de vivir, es una forma de ver el mundo. O sea, la cosa ya no va de religiones. La cosa va de el espíritu. De cómo el espíritu se acomoda en tu alma y de cómo tu alma le hace un trono a ese espíritu, me haréis un trono y habitaré en ellos, Éxodo 25:8. Y ahí es donde se produce el hecho de que tú dejas que sea Él
quien dirija tu vida. Entonces tus planes coinciden con los planes del Creador. Éxito asegurado. Pero la mayoría de las personas se empeñan en tener sus propios planes para sus propios propósitos. El gran cambio de conciencia, el gran salto cuántico, es entender que tú ya tienes un plan al venir aquí y si consigues que coincida con el plan que el Creador ha tenido para ti, que es el que tú firmaste, entonces tu vida va a ir en autopista. En autopista no significa exenta de problemas, de dificultades, no, pero vas a tener las herramientas como para poder resolverlas. Es decir, se van a presentar desafíos. Yo tengo desafíos todos los días, ¿eh? Yo no sé vosotros, pero a mí me pegan palos hasta en el cielo la boca. ¿Pero qué ocurre? Que sé de lo que va esto y de alguna manera tengo herramientas como para poder sobrellevarlo, ¿no? Bien. El árbol de la vida es no solamente el arquetipo básico, la unidad básica arquetípica de la creación desde los mundos sutiles, sino que es el arquetipo metafísico también de nuestra propia alma. Es decir, nuestra alma se llama árbol de la vida. En el Zohar dice, el árbol de la vida es el Zohar. Pero lo que te está diciendo es, el árbol de la vida es el esplendor de tu alma. Es tu alma. El árbol de la vida es la Torá. El árbol de la vida es todo ese conocimiento que alimenta la savia para circular entre las diferentes dimensiones o senderos que componen ese árbol de la vida. Si os dais cuenta, las letras hebreas, como lenguaje de computación básico, tienen muchos niveles de computación. Me explico. Por ejemplo, una letra hebrea la podemos asociar, y se asocia de eso en el Sefer Yetzirah, con una sefirá. Por ejemplo, Binah. Se sabe que la sefirá Binah se asocia con la letra Bet. Muy bien. Pero es que la letra Bet también forma parte de un sendero del árbol de la vida. Muy bien. Entonces parece que es contradictorio. Vamos a ver, ¿la Bet qué es? ¿El sendero o es la sefirá? Pues las dos cosas. Y no solo las dos cosas, sino mucho más. Porque en otro nivel, la Bet es la primera palabra de la Torá. Luego la Bet es la inicial de la Torá, por principio holográfico contiene toda la Torá, es la semilla de la Torá. Luego podemos decir la Bet es la Torá, es Bereshit. Todo eso. Lo que quiero decir es que los arquetipos llamados letras hebreas, las inteligencias llamadas letras hebreas, computan a diferentes estratos, a diferentes niveles y en diferentes sistemas cerrados que se engloban dentro de un gran sistema global. Esa es la forma de computación hasta donde yo consigo atisbar y estudiar. Porque cuanto más estudiemos, más sabemos, ¿no? Pero eso ya nos da una pista muy interesante, ¿no? Entonces, la forma en la que los cabalistas explican cómo funciona este mundo es cómo se mueven las energías a través del árbol de la vida, que funcionan como energías del mundo del alma y que ahora vamos a ver que se materializan en el mundo físico, en la realidad física. Este esquema representa el arquetipo de la relación correcta. Cuando digo correcta, sabéis que en castellano tenemos participios a veces dobles, correcta, corregida, bendito, bendecido. Bueno, es que correcta significa corregida. Entonces tenemos el arquetipo de la relación corregida o correcta, o sea, ideal, entre los mundos superiores y los mundos inferiores, o el mundo físico. De hecho, la palabra bendición, verajá, el gran cabalista Michael Lightman dice que verajá se traduce como relación corregida con el Creador. Se traduce a nivel cabalístico, no literal, obviamente. O sea, cuando uno dice vienen las bendiciones, es porque has corregido los senderos, has corregido sefirot, has corregido dimensiones que permites que esas bendiciones puedan bajar. Por eso nuestra principal función en este mundo, ¿cuál es? Corregirnos, corregir nuestra alma, corregir nuestro árbol de la vida. El Ari, Isaac Luria, veía en la frente de las personas las letras que componían su alma y veían que una la tenía medio borrada, otra la tenía dada la vuelta, otra faltaba. Es decir, veía cuáles eran las correcciones que tenía que hacer la persona, se lo decía. Ahora, tzadikim de esa naturaleza no encontramos hoy, muy, muy pocos en este mundo, ¿no? Bien, ¿qué necesita mi alma entonces para poder realizar este proceso? Yo siempre explico,
Tenemos una cuenta corriente espiritual en el banco de Hashem, del Creador. La cuenta corriente tiene débito y crédito. Yo no sé el débito que traigo, lo voy sabiendo, pero no tengo certeza de cuál es la totalidad del débito que traigo, o sea, del tikkun que vengo a corregir. Pero lo que sí puedo hacer es no generar más débito en mi conducta y aumentar el crédito. Con actos de bondad, Maasim Tovim, con tzedaká, caridad, sabiéndome conducir por la vida, no haciendo la shonará, no hablando mal del otro, no generando cortocircuitos. Imaginaos las fuerzas del mal, los pobres. Yo creo que cuando acabe el videojuego los chupa el agujero negro, ¿no? Directamente y desaparecen, ¿no? Entonces, ¿mi alma qué necesita? Mi neshama necesita algo fundamental, es aprender a alimentarse, a recibir el alimento correcto. ¿Cuál es el alimento correcto? Las letras hebreas. Ya hemos llegado. Las letras hebreas. ¿Las letras hebreas de qué manera? Conociendo su profundidad mística, conociendo su significado místico, conociendo todas las dimensiones que tiene cada letra hebrea. Nosotros podríamos estar hablando de una letra hebrea toda la vida. De una. De la que quieras. Luego te encarnas y vienes a hablar de otra. Porque tal es la profundidad que no da una vida para estudiar las dimensiones profundas de una sola letra hebrea. Mucho menos para estudiar Cábala. O sea, el estudio de la Cábala no es un estudio de una sola persona. Y por eso cada alma que estudia la Cábala estudia determinados aspectos, los que tiene que venir a corregir. No son casuales los aspectos que, o sea, si por ejemplo tú estudias gematría es porque tú tienes que corregir eso de alguna manera, o por si tú estudias las midot, o si tú estudias cualquier otro aspecto, o autores concretos, ¿no? Pero la Cábala ha de ser vista, a mi juicio, desde un punto de vista contemporáneo. Es decir, primero, no tenemos que entender que es algo exclusivo del mundo judío. Sí que es cierto que el pueblo judío fueron los custodios de este saber y gran precio pagaron por ello, y muy agradecidos le tenemos que estar. Muchos de nosotros que sabemos que somos reencarnaciones de almas judías y que en fin, estamos aquí hoy para aportar, es porque en otra vida, como en mi caso, en otra vida condené la Kabbalah. Y ahora me toca difundirla, lo contrario. Bien, vamos a continuar. Bueno, el alma se divide en mundos también. Cuando hablaba de las diferentes dimensiones del alma, uno puede decir Nefesh, Ruach, Neshama, y luego están los niveles más elevados a los que ha llegado uno o ninguno, que son Hayá y Yehidá. Al nivel de Hayá sí que está previsto llegar en esta época, en la época del Mesías, del Mashiach, pero normalmente a lo máximo que se llega es Neshama, con mucho trabajo, con mucho mérito, mucho sehut, pero ahí he hecho una diferenciación gráfica muy simple para que os deis cuenta de que existen 3 mundos marcados por las líneas negras, con grupos de dimensiones de sefirot que son no físicos, y un mundo que es físico, que se compone de una sola sefirá, que es Malhut, el reino, el mundo físico. ¿Sí? Ahora bien, las letras hebreas, enseña el Sefer Yetzirah, que tienen, vamos a decir, el lenguaje más llevadero, tienen como 3 dimensiones. Tienen la dimensión letra, la dimensión número y la dimensión comunicación. Así dice el Sefer Yetzirah. La dimensión letra, está claro, se pueden construir palabras con las letras y se puede hablar con esas palabras que se construyen. La dimensión número es pasar ese lenguaje a una equivalencia numérica. Ahí están las equivalencias numéricas de las letras hebreas. 2 de ellas. Se llama gematría. Hay muchos tipos de gematría, hay muchísimos. No sé, hay autores que dicen que hay más de 70, de 80, no sé, muchísimos. Los más comunes es la gematría Mispargadol, que se llama, es decir, la cuenta grande, que es la que está en el arco exterior
donde pone 1, 2, 3, 4, 5 y luego sigue por decenas y luego por centenas. Y luego está el número de orden, que tiene la letra dentro del alfabeto hebreo. Son solamente 2, pero insisto, hay muchísimo. Hay autores que son expertos, pero en todo tipo de gematrías, y además lo interesante, fijaros qué bonito, que relacionan distintos tipos de gematrías entre sí, aunque sean distintos modos de cálculo. Si da el mismo número, ahí hay un matrimonio, ahí hay un casamiento. Algo que yo intuí al respecto de los arquetipos de la personalidad que yo trabajo en mi escuela. Yo me di cuenta enseguida de que cualquiera que sea el número, 19, 20, 21, el número es la clave, no importa de dónde proceda. O sea, el número, el arquetipo, la letra, es esa inteligencia multidimensional que depende de en qué nivel de tu vida, en qué circunstancias te la encuentres, la vas a poder interpretar de una manera o de otra o de otra. O sea, son entes, son inteligencias multidimensionales, ¿sí? De hecho, los cabalistas también dividen la letra hebrea, no tengo ese gráfico aquí, pero igual que hice con el árbol de la vida, podríamos dividir la letra hebrea en mundos. Exactamente igual, ¿eh? Bien. A mí también me gusta hacer la metáfora para entender la creación de esta realidad, de que el creador, la inteligencia creadora única, de pronto necesita unas herramientas para poder fabricar algo. Imagínate que eres carpintero y necesitas hacer una mesa. ¿Qué necesitas? Materia prima y herramientas. Ahora, cuando se crea de la nada, ¿qué hacemos? Pues habrá que generar las herramientas y la materia prima. Entonces la materia prima se genera ¿cómo? Haciendo un movimiento que se llama el tzimtzum, la retracción, que es un esquema holográfico, porque es un esquema especular, lo explicó muy bien ayer Pilar, en una magnífica exposición que me encantó. Y en realidad es el creador mirándose a sí mismo en un espejo. Por eso la unidad no es divisible. Apuntad esto, ¿eh? La unidad no es divisible. La unidad tiene la ilusión de ser divisible, como tenemos la ilusión dual aquí de que todo es dual. Esto es una bomba atómica, ¿eh? La unidad es divisible solamente en apariencia, porque la pones delante de un espejo, parece que son 2, pero no son 2. Es una, delante de un espejo. Bueno, pues estas herramientas de la creación que crea el creador, resulta que estas herramientas son 22 y las crea 2000 años antes, nos dice el Zohar, de empezar a crear la creación. O sea, 2000 años antes se dice en el Zohar que Akadosh Baruj Hu jugaba, fantaseaba con estos elementos, con estas herramientas, con estas inteligencias, porque son inteligencias realmente. Y luego después, a los 2000 años, ya sí empiezan los 6 días de la creación y el séptimo día de descanso bíblico, ¿no? Lo interesante es que a la hora de crear, nosotros no podemos crear de la nada, aunque estamos muy cerca ya de crear de la nada. Fijaros en esto. ¿Conocéis las impresoras 3D? En una impresora, ¿sabéis lo que es una impresora 3D? ¿No? Bueno, una impresora 3D es un aparato que puedes comprarte, lo puedes tener en tu casa ya, donde tú desde un ordenador tienes un plano con un software, o sea, con un programa que te permite imprimir en 3 dimensiones, o sea, un objeto tridimensional, el que tú quieras. No un objeto tridimensional complejo, como por ejemplo algo que lleve circuitos electrónicos y así, pero sí una mesa, no sé, una silla, algo que sea sólido, ¿no? Una taza, pero bueno, estamos en ello, ¿eh? La tecnología sigue avanzando. Yo siempre digo que vivimos en una impresora no de 3 dimensiones, de 5 dimensiones. Vivimos en una impresora 5D. ¿Por qué 5D? Porque nosotros tenemos en esta realidad, aquí dentro, tenemos 3 dimensiones físicas. La 3D es el espacio,
La cuarta dimensión es el tiempo y la quinta dimensión es la conciencia. Entonces, el sistema único de creación, el sistema para recrear Bereshit, llamado el árbol de la vida, es un conjunto de impresora 5D, que es árbol de la vida, 22 letras hebreas, 10 sefirot, es todo un conjunto. Y con el software, con mi ordenador, con mi meditación, en mundos superiores, planto la semilla, creo el programa, en mundos superiores, medito, le doy al botón de imprimir y aquello va bajando por todo el árbol hasta que se hace físico. Si tengo el mérito, puntualización, si tengo el mérito. El tema del mérito es muy importante, porque hay muchas personas que dicen, y yo medito y no, y a mí no se me materializa nada, y mis eventos son una birria, y mi vida es una porquería, y desde que estudio contigo estoy peor. Y le digo, muy bien. Digo, porque lo que está pasando es que tu alma está liquidando ticún rapidito. Enhorabuena. Yo tenía un maestro que me decía, cuanto peor estés, mejor estás. Cuanto peor estés, mejor estás. Analizad eso, ¿eh? ¿Por qué? Porque una vez que empiezas a conectar con esa realidad, tu alma empieza a conectar con niveles superiores. Tus niveles superiores se dan cuenta de que ya los escuchas, te empiezan a hablar, pero claro, es que forma parte fundamental de la ecuación empezar a limpiar morralla. O sea, no solamente hay que limpiar, sino que hay que no ensuciar. Cuando le decían a un famoso político español, le decían, tú tienes dos virtudes. Dice, no, dice, tienes un defecto y una virtud. Dice, ¿cuál es la virtud? Dice que por donde pasas no ensucias. Dice, ¿y el defecto? Dice que por donde pasas no limpias. Nosotros tenemos que saber limpiar y no ensuciar. Busque, compare y si encuentra algo mejor. Los más jóvenes del lugar, ¿cómo se nota que ya tengo una edad, eh? Ya, antes los chistes me funcionaban mucho mejor, ya la juventud, ya no... Bien. Bueno, en el ser humano a nivel físico hay dos árboles de la vida, que son, en la parte de arriba, nosotros tenemos en las manos 10 dedos. Cada uno de los dedos es una sefirá del árbol de la vida. ¿Ok? Y luego en mitad de los dedos tengo la lengua. Son 11 elementos. Porque los cabalistas explican que se pueden crear de dos maneras, con la lengua y con el sexo. Entonces, con la lengua yo creo, con mi nivel superior, mis 10 sefirot de las manos, por eso los judíos cuando oran levantan las manos, y tiene muchísimo sentido, y con la lengua, es decir, con lo que digo, la tefilá o mantras, en fin, hay muchísimas técnicas, no voy a entrar en eso ahora. Y luego debajo tengo 10 dedos de los pies y el órgano sexual, otros 11 elementos. 11 y 11 suman 22, que tienen la relación con las 22 letras hebreas. Y así es como hemos de usar las 22 letras hebreas. Con nuestra lengua y con nuestro sexo. Con nuestra lengua, ¿cómo? Pronunciando o hablando. Con el sexo, ¿cómo? En relación sexual sagrada, elevada, utilizando meditaciones con nombre de Dios, con Yihudín, depende ya el nivel y lo que se quiera conseguir y elevar, ¿no? Yihudín son trenzas de nombre de Dios, son cuando agarran nombre de Dios y los trenzas con otros. Son composiciones un poco más... Bien. Se ha desconectado. El alfabeto hebreo, los 22 elementos de la creación. El Sefer Yetzirah nos dice que son 3 letras madre, 7 letras dobles, 12 letras simples. Las 3 letras madres se corresponden con los 3 elementos de la creación: aire, agua y fuego. Las 7 letras dobles se corresponden con los 7 planetas o con las 7 inteligencias astrales que a su vez se corresponden con 7 sefirot de lo que se llama el sistema astral. Y las 12 letras simples se corresponden con las 12 constelaciones que a su vez están asociadas con 7 planetas.
en este sistema. Las 3 letras madres son la Aleph, la Mem y la Shin. Probablemente, ¿quién no ha visto nunca letras hebreas? O si es que hay alguien aquí que no conoce las letras hebreas. Tú, 1, 2, 3. Bueno, sí, está bien. También dejaros un poco sentir, porque hay personas que cuando ven las letras hebreas les empieza a resonar y se empiezan a mover energías. Entonces, bueno, dejaros sentir eso. Las 7 letras dobles, que son la Bet, la Gimel, la Dalet, la Jaf o Kaf, la P, la Taf. Ay, me falta una. La Resh, se quedó la Resh. Y las 12 letras simples. Ahora aparecerá la Resh. Claro, que es la inicial de Raúl, por eso es que no se hace esperar. Yud, las voy a nombrar ahora. He, Vav, Zain, Het, Tet, Yud, Lamed, Nun, Samech, Ain y Kuf. Y me queda otra, que aquí no se ve. La Resh está mal puesta. La Resh debería de estar aquí, ahí arriba. ¿De acuerdo? Bueno, no lo voy a corregir ahora. Haceros cuenta de que la letra Resh debería estar ahí arriba. Disculpad. Bien. El Sefer Yetzirah nos dice que todo fue hecho con letras hebreas. Cada letra hebrea es un código que es traducible, como dije, a otros lenguajes. Tiene un valor numérico, ya lo expliqué, gematría, etcétera, etcétera. Por cierto, antes de que se me olvide, no solamente el lenguaje de la Torá es traducible a números, mediante la ciencia de la gematría, sino que a su vez tú puedes, y esto es algo, la genialidad absoluta que tuvieron unos amigos míos, de un proyecto, en concreto mi amigo Guillermo Berman, que le mando un abrazo enorme, la genialidad de pasar el número al lenguaje binario y luego agarrar ese lenguaje binario y pasarlo a píxeles en cuadrados, y ahí surgieron imágenes. O sea, en la Torá hay codificadas imágenes como si fuese un tebeo, como si fuesen viñetas. Y esto lo descubrieron 3 personas de aquí de Málaga, señoras y señores, del mundo mundial, de aquí de Málaga. No fueron judíos en esta vida. Fueron 3 genios, inspirados por el Creador. Entonces eso fue una genialidad. Imaginaos todo lo que hay metido en la Torá, los saltos equidistantes de letras, las diferentes capas de codificación, etcétera. Bueno, las 7 letras dobles están asociadas, como dije, con los 7 planetas y tienen una pronunciación doble también. Esto es interesante. La letra Bet se puede pronunciar Bet o Bet. La Gimel, la Dalet. Lo que pasa es que hay algunas de las dobles que se ha perdido esa pronunciación. Se ha perdido. Es decir, yo recuerdo a mi profesor de hebreo, cuando yo le preguntaba que cómo esto es interesante, que cómo se pronunciaba el hebreo original, y me decía que no se sabe. Me decía, no se sabe. Dice, la pronunciación que hacemos del hebreo hoy, dice, es la que se nos ha transmitido por tradición oral, pero el origen de la pronunciación es desconocido. Y ese ejemplo lo tenemos en las letras dobles. Se han conservado algunas pronunciaciones de las dobles, pero otras no. Por ejemplo, hay algún maestro por ahí de Kabbalah que dice que la letra Taf se puede pronunciar Taf o Saf. Pero yo no tengo la certeza, porque no es como se lee normalmente, ¿no? Pero bueno, solamente para que lo sepáis. A ver. Bien. Ya he dicho que las 22 letras hebreas representan los ladrillos de la creación. El Sefer Yetzirah también los llama piedras. Es muy curioso el lenguaje del Sefer Yetzirah, porque dice me parece que con 3 piedras se puede construir una casa, que con 6 piedras se construyen 2 casas. Ese lenguaje curioso, pero lo que se está refiriendo con casa es palabras. Pero claro, también casa es algo físico, es decir, que con una palabra tú puedes crear fisicalidad. La palabra crea. Así como el lenguaje moderno, los idiomas de las naciones modernos son idiomas completamente desnaturalizados, el lenguaje hebreo es el lenguaje original de la creación, es el lenguaje computacional básico de esta realidad, el cual tú pronuncias, y si lo haces con la intención correcta, en hebreo se dice con la kavaná correcta, y con el sentimiento, e insisto, con el mérito, no quiero dejar de repetir esto, entonces se va a producir una manifestación de eventos en tu vida.
Inmediatamente, pues depende del mérito. Depende del mérito. Bien, y siempre que sea para bien, por supuesto, no manifestar cualquier cosa, por supuesto nunca utilizado para el mal, siempre utilizado para el bien y no cualquier cosa, ¿no? Bien, Abraham Abulafia, el gran cabalista, nos dice, fijaos lo que dice en su obra Hayé Haolam Abba, dice: has de saber y comprender y contemplar el hecho de que la Torá está totalmente comprendida en estas 22 letras hebreas. Y cualquiera que conozca la Torá sabe que en verdad únicamente la Torá es el árbol de la vida, es decir, las letras sagradas. Luego, ¿qué es el árbol de la vida? Las letras hebreas. ¿Cómo se compone la realidad? De letras hebreas. Ahora, las letras hebreas, ¿qué son de verdad? ¿Qué son de verdad? Lo que nosotros vemos como letras hebreas, lo que nosotros percibimos como letras hebreas son símbolos que yo puedo escribir aquí en el mundo físico, ¿verdad? Yo puedo agarrar un papel y escribir. Lo que ocurre es que esa representación escrita, en realidad, es un símbolo que alude a otra realidad que no es física. Alude a otra realidad que no es física. Te conecta con otra realidad que no es física. El símbolo, que es el lenguaje del cerebro derecho, que es el lenguaje del inconsciente, que es el lenguaje que te eleva, te conecta con una realidad no física, los mundos superiores, donde yo planto la semilla y se generan los eventos. Por eso no hay que caer en el error de adorar las letras hebreas, porque eso es idolatría. Creador solamente hay uno, inteligencia creadora solamente hay uno. Y yo veo por ahí mucha gente que hace idolatría de las propias letras hebreas, lo cual es un disparate, porque es como adorar al martillo que ha hecho la mesa, aunque son inteligencias muy elevadas. Ahora, inteligencias muy elevadas, es decir, el nivel de inteligencia son varios miles de veces la inteligencia media de un ser humano. Ahora, ¿qué es una letra hebrea en esencia? Pues los cabalistas explican que aparte de ser el lenguaje computacional que genera la realidad, que aparte de ser el lenguaje que se asocia con los senderos dentro de nuestra alma, con nuestros caminos iniciáticos, con nuestra evolución, con la sefirot, con todo eso, aparte de todo eso, en otro nivel más, es el alma de los planetas y estrellas. El alma, porque los planetas y estrellas tienen alma y cuerpo, igual que el ser humano tiene alma y cuerpo. Cuando nosotros funcionamos en piloto automático, es decir, cuando nosotros no estamos para nada ni meditando, ni haciendo méritos, ni estudiando, ni nos hacemos preguntas, está funcionando la influencia sobre nosotros del cuerpo de los planetas. Y esa influencia siempre es dura, es din, juicio. Sin embargo, cuando nosotros empezamos a estudiar, a meditar, estamos conectando con el alma de los planetas, y ese alma de los planetas es la que nos está facilitando la vida y es la que genera los eventos de manera voluntaria por parte nuestra. Es decir, hay dos formas de crear: una, dejar que pase lo que tenga que pasar, y otra es crear de manera consciente. Entonces, la creación de manera consciente siempre viene del árbol de la vida, del mundo del alma. Entonces, ¿qué es el alma? El alma es una máquina, el alma y el cuerpo juntos ya son una máquina de manifestar eventos. ¿Por qué una máquina de manifestar eventos? Porque sin el cuerpo yo no me puedo desplazar en este mundo y necesito también los elementos del cuerpo para generar, para materializar. Los cabalistas enseñan que el elemento de materialización fundamental tiene que ver con nefesh, tiene que ver con el hígado. Y tiene que ver, porque hígado se dice kabed en hebreo, y tiene la misma numerología que el nombre de Dios, tetragrama. Entonces, el hígado es lo que materializa. Por eso, cuando nosotros meditamos cerebro, corazón e hígado, que es lo que dice la Shema. La Shema, que es la oración fundamental del judaísmo, lo que te está diciendo es, en mi cerebro, moaj, en mi corazón, lev, y en el hígado, nefesh. Eso es lo que te está diciendo. Y estás haciendo una circulación de energía, cerebro, corazón, cerebro, hígado.
pero quien materializa es el hígado. Es decir, el cerebro es el receptor que te hace conectar con la imagen mental arquetípica, el corazón es lo que le pone emoción, porque sin emoción no se puede manifestar, y el hígado es lo que materializa. Es en el proceso de materialización dentro de la meditación. Bien. Bueno, voy a tener que pasar por todo esto otra vez. Bueno. Si hay alguna pregunta, no me la hagáis, ¿eh? Al final. Lo tenía puesto en modo presentación muy bonito, pero... Pues ya está. Bueno. Me falta una letra. Bueno, en el esquema que he puesto del esquema circular, ahí están todas con las gematrías. Eso era para los grupos, tal como lo enseña el Sefer Yetzirah. Bien. Nosotros aquí tenemos 3 palabras hebreas. Una es la raíz re, que es un verbo que significa observar, mirar. Otra dabar, que es palabra, y otra bou, que significa vacío. Y todas tienen la misma gematría, que es 206. 206 es la gematría del tetragrama, pero con un 0 en medio. El 0 representa el vacío. Nuestra función en este mundo es rellenar ese vacío con la intención creadora, pero no solamente con la intención de cerebro, sino de corazón y de hígado. Por eso es 26, porque es la gematría de Kabet. El hígado es lo que materializa, el tetragrama es lo que nos permite alimentar. El tetragrama es nuestra alma, es una representación de nuestra alma, del árbol de la vida. Re significa observar, ver, pero con capacidad de observación. O sea, una cuestión que yo me he encontrado mucho en las traducciones del hebreo al castellano es la mala traducción que hay del hebreo al castellano. No sé si os ha pasado, pero es lamentable. Yo al principio decía, bueno, pues había un error de traducción, tal. No son errores. Porque es que en algunas ocasiones en la Torá es que se dice algo que no tiene nada que ver con lo que dice el hebreo original, pero nada de nada. Y es fundamental lo que está diciendo el hebreo original, ¿no? Bueno, ¿qué quiere decir esto? Cuando nosotros tenemos una misma gematría para varias palabras, quiere decir que esas palabras están conectadas. Son sustituibles, son equivalentes, hay una conexión, hay una ligazón. Vamos a ver en qué nivel la hay, ¿no? Y como estamos hablando de la palabra hebrea dabar, dabar resulta que en hebreo significa palabra, pero también significa cosa. Fijaros que la palabra dabar es cosa y es palabra, las dos cosas. Ya os está diciendo que del idioma hebreo lo que dices se cosifica. Palabra, cosa, es una relación directa. Aquí tengo que hacer otro apunte, y esto es un apunte personal. O sea, yo, cuando el Estado de Israel se constituye en el 1948 y se establece el hebreo como idioma civil, vamos a decir, yo con los años me he dado cuenta que eso es un disparate. Porque estás bajando a un nivel muy bajo la Lashon HaKodesh, que es una lengua... El lenguaje hebreo que es para generar realidad, para meditar. Quien sea que hiciera aquello sabía lo que estaba haciendo. Porque si la intención era degradar esa lengua, desde luego lo consiguieron. Y el hebreo moderno, pues no tiene nada... Sí, tiene que ver con el hebreo bíblico, pero realmente es es un idioma de generación cuántica de realidad. Entonces, claro, si lo utilizas para decir pásame la sal, o este tío es un no sé qué, o este tío es un no sé cuánto, pues no estás elevando el idioma, ¿no? Bien. Vacío, bou, de la expresión tohu vabou, 206 también, la misma realidad. Es decir, que cuando yo observo, que cuando yo con mi intención de observador, consciente, digo una palabra, genero una cosa en un vacío. Eso es lo que te está diciendo. ¿Me dicen que me queda cuánto? ¿Belén? No. A las 12 menos 10. Me queda media hora, ¿no?
Ay, perdona, es que tengo la hora de Portugal aquí. Discúlpame. Eso es lo que pasa, que tengo la hora de Portugal, que es una hora menos. Bueno, ya tengo que cortar. Bueno, mira, en mi página web os podéis descargar un ebook gratuito donde vienen todas las letras hebreas con su orden, con su gematría, qué tipo de letra es según el Sefer Yetzirah, las correspondencias básicas que tiene. Muy básico, muy básico, porque las letras tienen muchísimas correspondencias, pero bueno, pues por lo menos para... Bueno, esto simplemente es una deconstrucción que hice de la palabra Kabbalah. La podemos decir, Kabbalah podemos decir Kal Habet, o sea, Kal significa ligero, fácil. O sea, que la Kabbalah hace fácil el qué, Habet. Bet es Bereshit, es la creación. La G es el artículo definido en hebreo, es decir, la creación que tú defines. O sea, la concreta, la Kabbalah te lo hace fácil. Los 72 nombres de Dios son combinaciones particulares de letras hebreas, son fórmulas específicas que no hay que inventarse y no hay que ir a buscar porque ya existen, bueno, que se utilizan para determinados fines cuando se meditan, ¿no? Por ejemplo, la primera Vav tiene que ver con un viaje en el tiempo para hacer Teshuvah, para hacer rectificación, o Mem Heshim, muy popular también, tiene que ver con la salud, o Sameh Habel Lamet, la 45, para el dinerito, la abundancia, en fin, todo esto, ¿no? Y esta letra la he dejado para el final, porque estamos en una época llamada la era del Mashiach, o la época del Mashiach, y nosotros en hebreo podemos leer, en vez de Mashiach, Yesh Moach. Podemos hacer una permutación. Yesh Moach significa hay cerebro, hay comprensión. Estamos en la época en la que poco a poco cada vez más personas están empezando a tener Moach, comprensión. Y la Shin de 4 palos es una letra que no está en el alfabeto hebreo. Es una letra que solamente es la letra número 23 y solamente va a tener lugar en esta época en la que estamos. Y claro, no para todo el mundo, solamente para quien la sepa ver. Al ser la letra número 23, tiene una asociación con los 22 cromosomas del ADN, los 22 pares de cromosomas del ADN y el autosoma adicional, que harían 23 dentro de la genética. Lo cual quiere decir que la persona que llega al nivel de la Shin de 4 palos es que se ha autoprogramado a un nivel muy elevado, pasando del 22 al 23. O lo que es lo mismo, pasando del nivel lectura 22 de letras hebreas a incluir la Shin de 4 palos en su vida. Ese es el motivo por el que mi proyecto musical, su símbolo es la Shin de 4 palos, y ese es el motivo por el que dentro del esquema que os puse de las letras hebreas, en el centro estaba la Shin de 4 palos. Porque es un símbolo de lo que somos todos los que estamos en este viaje juntos, ¿no? Bien, pues nada, si hay preguntas o no hay preguntas, lo dejamos aquí, pero de todas formas, gracias, agradeceros a todos por escucharme. ¿No hay preguntas? Sí, una pregunta. Espérate, que te van a dar el micro. Te van a pasar el micro. Sí, quería preguntarte, bueno, porque he tenido varios libros, además yo que he tenido una librería, entonces he tenido varios libros en los que he podido observar lo que tú has comentado de que las traducciones son horrorosas. Si conoces alguna editorial o alguna versión en la que la Torá tenga una traducción correcta, o si el Antiguo Testamento podría ser equivalente, o alguna edición del Antiguo Testamento. Mira, yo te doy un consejo, si me permites. Traduce tú la Torá, aprende hebreo tú. Ese es mi consejo. Vale, gracias. Lo siento, y eso genera un gran mérito. Eso genera un gran mérito, porque es la lengua sagrada. No es tan difícil como parece, de verdad, es empezar. Yo ya lo siento decir esto, pero... Hola, Raúl. Hola. Una pregunta, soy Rafael. Hola, Rafael. Antes has comentado que hay veces que estás esperando a alguien que te va a llamar y te llama.
Sí. ¿Vale? Cuando tienes una conexión especial con una persona, como por ejemplo tu pareja sentimental, que dices palabras a la vez, que vas a hacer cosas justo a la vez, ¿qué tipo de significado tiene eso? Bueno, es lo mismo que he explicado. Es decir, estáis en una sintonización total. Tú sabes la radio, ¿no? Cuando tú sintonizas una emisora, estáis sintonizando la misma información que no viene ni de ti ni de ella, sino que viene de niveles superiores de ti y de ella. Probablemente estás con tu alma hermana, porque el alma hermana no son dos almas, es una sola alma que al entrar en este mundo se escinde en dos. La mitad va al cuerpo de un hombre, la mitad al cuerpo de una mujer. Entonces, claro, eso tiene una explicación. En términos de videojuego, es el mismo software en dos personajes. Muchas gracias. A ti. Hola. Buenas. Mi pregunta es, estoy nerviosa, porque es algo que me vengo preguntando hace rato, y justo hablaste de salir del juego, ¿no? Del escape room. Sí. Me interesa mucho la Kabbalah a mí para aprender a salir de este juego. A raíz de lo que ellos han hablado, lo que hay después de morir. Y escuchaba un cabalista, uno de Estados Unidos, que decía que todas las noches tenemos que dormir con la conciencia de que, bueno, a mí eso me da mucho como temor. Y es algo que me gustaría, ¿en qué me puedo apoyar con la Kabbalah para decir, quiero aprender a salir de este juego, sin miedo? Estudiando la Kabbalah y practicando las enseñanzas, que las enseñanzas es un material, es un manual de instrucciones para conducirte correctamente por la vida y para conectar con mundos superiores, en principio de tu propia alma. En principio. Y luego ya cuando llegas a cierto nivel, como explicó muy bien Eduardo ayer, ya es conexión con la fuente, pero en principio son niveles superiores de tu propia alma. Porque vos podrías decir, por ejemplo, a raíz de tu enfermedad y eso, que has perdido el miedo a la muerte. Sí. Sí, claro, porque para mí no existe la muerte. Porque tengo la certeza que no existe. La verdad es que un poco lo que decís vosotros, o sea, los muertos son estos, los que estamos aquí, ¿eh? Mira, ¿sabes cómo se dice muerto en hebreo? Se dice met. Y si le agregas la alef, delante es met, es verdad. Significa la palabra verdad, la verdad absoluta. O sea, si le quitas la alef a emet, te queda met, muerto. Quiere decir que toda aquella persona que no aspire a la conexión con la unidad está muerto espiritualmente. Ese tiene que ser tu norte. Gracias. A ti. ¿Ya? Por aquí otra pregunta. Sí, otra pregunta. Bueno, sabemos que las casualidades no existen, entonces quería preguntarte cómo interpretarías el hecho de que la Resh no estuviera en su sitio y luego además al final sí se ha puesto en su sitio. ¿Te tengo que dar una interpretación? Sí. Bueno, si no, simplemente si tú ves alguna interpretación, no sé, en relación al evento que estamos viviendo. Que está en dos sitios. ¿Qué está? En dos sitios a la vez. La Resh tiene una gematría 200. La misma gematría... La Resh es la inicial de la palabra Rosh, cabeza, que hace referencia a la capacidad de intelectualizar, de pensar, pero también es la gematría 200 de la palabra Kadmon, arquetipo. Quiere decir que el mundo de los arquetipos es el que debe dominar al mundo astral. Por eso ha entrado la Resh tanto en el 7 de letras dobles como en el 12 simple, o sea, todo el mundo astral. Claro. Gracias. A ti. La última pregunta. Uy, vamos a ver. Dime, Esther. Raúl, Acércate al micro, por favor, porque se escuche. Raúl, si yo estoy estudiando y noto que mi vida, al contrario, está mejorando y no veo como las compañeras que todo va mal, pero sí lo he pasado muy mal,
antes de entrar, todavía tengo que esperar a lo mejor que me venga cosas malas. No, es que de verdad yo me siento bendecida. Me vienen problemas, sé que hay problemas, pero... A ver, te voy a contestar. ¿Tú quieres volver a pasarlo mal? No. Ah. Pero como... No, vamos a dejarlo claro esto. Yo digo, o lo estudio no lo suficiente para que me vengan cosas mal y pueda elevarme de conciencia. Sí. Pero yo me siento bendecida siempre. Me vienen problemas, pero me siento bendecida. Y desde que estudio más todavía. Yo digo, vamos... ¿O esos problemas yo los pasé antes de estudiar? No, es que los problemas que tendrás ya no serán problemas, los llamarás desafíos, para empezar. Sí, es que yo digo, o no estudio lo suficiente. Retos, porque tu conciencia se ha elevado y te darás cuenta del poder del lenguaje. Y esos retos vendrán de otra calidad acorde a tu nuevo nivel de conciencia. Sí, porque veo a mis compañeras que le vienen muchas cosas y a mí no me viene, y al contrario, estoy, digo, más bendecida. Tengo problemas, pero lo veo de una manera tan diferente. Dice, todo. tengo problemas, pero no mucho. No, pero es que lo veo de una manera muy diferente y tú sabes que la verdad que agradece todo, Sí. de estar aquí, Nada. de estar en tu curso. Gracias a ti. Gracias, un placer, un honor. Gracias a todos. ¿Más preguntas? ¿No? Ya está. Bueno, pues gracias a todos.